gracias a don Juan que nos acompaña hoy, cerrando este ciclo de los temas de la conversión, tratando de ponerle patas a lo que vimos el lunes y el martes, y también, como decía ayer, no solamente para nosotros, que por supuesto necesitamos convertirnos todos, sino también poder ayudar a los demás y darnos cuenta de que estos medios de la Iglesia de toda la vida pues son eso, medios, no son nunca fines, el fin no es hacer tal cosa, sino que eso me sirve para luego ir como cristiano que veíamos ayer en el día a día. Y bueno, pues don Juan tiene también mucha experiencia de director espiritual él. Luego también si os metéis en YouTube, pues aparecerá muchas veces en su faceta en IFEMA, porque él es además médico y con lo cual estuvo en IFEMA cuando la pandemia, en este caso como sacerdote, pero también como médico que es él también, pues que estudió medicina y ejerció también la medicina, con lo cual ahí sí entréis en YouTube, lo veréis con la mascarilla puesta todo el rato, que es donde más sale. Y bueno, pues hace una labor también muy interesante y creo que nos puede ayudar también para este tema de la conversión, que es siempre fundamental en nuestra vida. Así que yo le agradezco que haya venido y también a vosotros vuestra presencia y empezamos cuando queráis. Muy bien, pues nada, muchas gracias, don Mario, por tus cariñosas... Bien, la gente le gustó, la día no... por tus cariñosas palabras. Y bueno, y a todos los que estéis aquí, que habéis venido, he visto aquí algunas caras conocidas, amigos, que también me da mucha alegría. Y sí, he estado viendo un poco el programa de estas charlas cuaresmales. El primer día era conversión pensando en el futuro. Ayer, la conversión que se haga vida en la santidad y en lo ordinario. Y hoy, esta tercera y última, es sobre los medios para conseguir la conversión, que son la oración, limosna y penitencia. Perdón, oración, ayuno y limosna. Son los tres medios, que en sí no son fines, sino son medios. Y fijaos que la palabra conversión ha salido en los tres temas, en las tres charlas, la conversión. Cuando se habla de conversión, a mí me gusta también pensar que cuando una persona habla con otros, conversa. Una persona que está en conversación, conversa. Y es un converso a la vez. Es decir, que la conversión viene de la conversación. Pero conversación con Dios. Ese diálogo, esa conversación es la que nos hace que seamos conversos, que nos acerquemos a Dios. Hay un poema de Machado. Lo bonito de la poesía es que dice más que las palabras, igual que la música. Muchas veces la música te trasciende y la poesía pasa igual. Converso con el hombre que siempre va conmigo, quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Y es verdad, tenemos fe, Dios está en nuestro corazón. Y cómo la vida cristiana es conversar, dialogar. Y esa es la conversión. Es el diálogo con Dios, con Cristo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. No es soliloquio, nuestra plática es conversación. Los medios para esta conversión que queremos son oración, ayuno y limosna, que son las prácticas cuaresmales. Es lo que la Iglesia siempre nos recomienda. Pero entonces aquí es donde quería hacer el salto, ¿no? el quiebro. Y en esto no soy original, sino que sigo a Ratzinger. Joseph Ratzinger tiene un libro, Mirar a Cristo, que recoge unos ejercicios espirituales, donde lo que habla es de fe, esperanza y caridad. Cuaresma, toda la vida cristiana, en el fondo es crecer en fe, esperanza y caridad. Ser cristiano, la vida cristiana, la santidad no es ir a misa, confesarse, rezar, cumplir mandamientos. Quien piense que eso es la vida cristiana es como el que se queda con el papel del caramelo, ¿no? Del envoltorio del regalo, pero no. Y en esto, soy del Opus Dei, San José María tiene una homilía, la conversión de los hijos de Dios. Quiero ser buen hijo de San José María,
y me ayuda un montón. Todos los años, cuando llega la Cuaresma, leo esta homilía y entonces dice, fijaos, qué cosa tan hermosa. Hemos entrado en el tiempo de Cuaresma, tiempo de penitencia, de purificación, de conversión. No es tarea fácil. El cristianismo no es camino cómodo. No basta estar en la iglesia y dejar que pasen los años, diciendo, venga, un año, otro año y ya está. Sino, ¿no? Ser cristiano es complicado, es difícil, es ir contracorriente, es luchar. En la vida nuestra, en la vida de los cristianos, la conversión primera es importante. Quizá podemos recordar incluso, tuvimos una conversión, un momento determinado, caímos del guindo, por decirlo de una manera. Esto, el cardenal Newman, John Henry Newman, contaba sus 3 conversiones a lo largo de su vida, y pues tenemos distintas conversiones. Pero más importantes aún y más difíciles son las sucesivas conversiones, una y otra y otra. Y en el fondo, yo es lo que pido a Dios para mí, es todos los días me convierto. Cuando soy capaz de sonreír, cuando me doy cuenta de las necesidades de los demás, cuando haciendo oración hay una luz que me ilumina, cuando pido perdón. Y sigue diciendo San José María, ¿qué mejor manera de comenzar la Cuaresma? Renovamos la fe, la esperanza y la caridad. Esta es la fuente del espíritu de penitencia, del deseo de purificación. La Cuaresma no es solo una ocasión para intensificar nuestras prácticas externas. Si pensamos que es solo eso, se nos escaparía su hondo sentido sobrenatural. Crecer en fe, esperanza y caridad. Esos son los fines en la vida cristiana. Pero para ello, oración, ayuno, limosna. Y quería hacer como una especie de triple triada. Esto es muy trinitario, ¿verdad? Triple triada. Fe, esperanza, caridad. Oración, ayuno, limosna. Jueves Santo, Viernes Santo, Pascua de Resurrección. A través de esta triple triada, hacer una asociación entre fe. Crecemos en fe a través de la oración, Jueves Santo. Esperanza. Crecemos en esperanza a través del ayuno. La práctica cuaresmal del ayuno, en el fondo, es esperanza. Uno ayuna para algo. Y es el Viernes Santo. Ayuno, Viernes Santo. Y crecemos en caridad a través de la limosna. La limosna es una forma de ejercer la caridad y es la resurrección. Es el sábado, la Pascua de Resurrección. Y os decía antes la poesía. ¿Me dejáis que os recite, que declame otra poesía? Una poesía que habla de fe, esperanza y caridad. De cómo vamos a crecer en fe, esperanza y caridad. Seguro que os suena. Tras de un amoroso lance y no de esperanza falto, volé tan alto, que le di a la caza alcance. San Juan de la Cruz. Y más adelante, cuanto más alto subía, deslumbróseme la vista, y la más fuerte conquista en oscuro se hacía. Mas por ser de amor el lance, di un ciego y oscuro salto, y fui tan alto, que le di a la caza alcance. San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, en el fondo, está contando su experiencia mística. Cuanto más alto subía, deslumbróseme la vista, y la más fuerte conquista en oscuro se hacía. Aquí San Juan de la Cruz está hablando de fe. ¿Qué es la fe? Es creer en lo que no se ve. Sin embargo, es más real. Los científicos buscan evidencias científicas, ¿no? Demostraciones, matemáticas, teoremas. Nosotros lo que nos llena es las certezas. La certeza es, mi Padre me quiere. La certeza es, hay amor en la vida. Estoy rodeado de personas a las que
Dios me ha puesto para que les ayude. Di un ciego y oscuro salto y fui tan alto que le di a la caza alcance. Ahora me entretengo en cómo crecer en fe a través de la oración. La forma en que crecemos en fe es a través de la oración. La oración no es una carta a los reyes. Hay gente que piensa que la oración es empezar a pedir, ¿no? Que encuentre el móvil, que se me arregle lo del trabajo, que los hijos pues me obedezcan, que una especie de carta a los reyes, pensando que por pedirlo se va a arreglar todo. Hay un escritor inglés, C.S. Lewis, estaba acompañando a su mujer muy gravemente enferma y él rezaba, era un hombre de fe. La hermana de su mujer, que no tenía fe, que no creía, le decía: ¿pero tú para qué rezas? ¿Pero por mucho que reces, tú vas a cambiar a Dios? Si rezar no sirve para nada. Y este hombre, C.S. Lewis, le contestó, dice: no, si yo cuando rezo no es para cambiar a Dios. Yo cuando rezo es para que Dios me cambie a mí, para que me cambie mi corazón, para que me haga comprender. Esto es la fe. La oración hace que crezcamos en fe. Es un don que Dios nos concede cuando se lo pedimos en la oración. Fe, oración, Jueves Santo. ¿Por qué Jueves Santo? La fe y la oración. Jueves Santo es la locura, es el amor de Dios que se desborda. Es ardientemente deseado comer esta Pascua con vosotros. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Es el corazón de Cristo que ya no aguanta más y quiere en esa noche manifestar todo su amor por los hombres. Y es la Eucaristía, y es el orden sacerdotal, y es el mandamiento nuevo, y es tantas cosas, ¿verdad? El lavatorio de los pies. Pero quizá a mí me impresiona tanto el huerto de los olivos, Getsemaní, la oración de Cristo. Porque yo creo que todos tenemos en nuestra vida, a lo largo de momentos de Getsemaní, huerto de los olivos. Jesús se da cuenta de lo que se le venía encima, que no era solamente la cruz y la pasión, sino era los pecados de todos los hombres, el dolor, los sufrimientos, la muerte de los inocentes, tantas barbaridades, tantas injusticias, que tenía que asumirlas. Cristo es el que nos consuela, es el que nos dice: antes de que tú pases eso, yo ya lo he pasado. Te comprendo, te entiendo. Y la oración de Cristo en Getsemaní es realmente... Algunas de las versiones de los evangelios, cuando las traducían, cuando las escribían, las copiaban, parecía tan fuerte que los copistas las quitaban. Decían: no, esto no puede ser. Este hombre no puede ser Dios. Porque ver a Cristo hecho una piltrafa, ¿verdad? Ahí, en el suelo, gimiendo, sudando sangre. Sin embargo, esa es la oración. Padre, haz que pase de mí este cáliz. Y es verdad, ¿no? Señor, no quiere. Pero no se haga tu voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la oración de Cristo. Y cómo empezó Jesús a gemir: Abba, 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 Padre. Abba es como los niños judíos llaman a su padre. Es un papá, papaíto, papi, ¿no? Podría traducirse. Y en medio de esa angustia, en medio de ese dolor, ahí está Cristo. Abba, Abba, tú eres mi Padre. No te entiendo, pero eres mi Padre. Y esta es nuestra oración. Es sabernos hijos de Dios. Un Padre que nos quiere con locura. Y que sabe lo que estamos padeciendo. Y que, aunque nosotros no lo entendamos, vendrá un bien. Ya de momento aumenta la fe. Se nos aumenta la fe. Y un ángel le consolaba. ¿Quién era ese ángel? Hace años
predicando un retiro, un curso de retiro, se me acerca un chico y me dice: he descubierto quién es ese ángel. Y digo: ¿ah, sí? Oye, cuéntamelo, porque pues me he dado cuenta que ese ángel quiero ser yo. El que consuele a Cristo en Getsemaní. Yo quiero ser el que consuele a Cristo. Para consolar a Cristo en ese momento. Y esa es nuestra oración también. Crecemos en fe, pero acompañamos a Cristo. Ese diálogo. A veces diálogo sin palabras. Los mejores amigos son con los que puedes estar en silencio y te encuentras tan a gusto. Había un torero, Juan Belmonte, que fue al funeral de otro torero amigo, el Gallo, y en una plaza de toros murió el Gallo. Eran contrincantes, pero eran muy amigos. Y le preguntaban a Juan Belmonte: ¿eran muy amigos ustedes? Y él respondió: fíjese si éramos amigos, que sin hablar nos entendíamos. Sin hablar nos entendíamos. Pues a veces la oración uno puede pensar que es frases grandilocuentes o... No. A veces es mirar el sagrario, mirar el crucifijo, pues a veces es mirar un paisaje, un bosque, una montaña, un río. Y esas cosas bellas te llevan a Dios. La música también salía antes. Muchos años, las más noches, antes de que me durmiese, cuando para dormir me encomendaba a Dios, siempre pensaba un poco en este paso de la oración del huerto. Son palabras de Santa Teresa de Jesús. Aunque desde que no era monja, porque me dijeron que se ganaban muchos perdones. Y tengo para mí que por aquí ganó muy mucho mi alma, porque comencé a tener oración sin saber qué era. Sin saber, se ponía a hacer oración por la noche, acompañando a Cristo. Es, ¿verdad?, la oración, crecer en fe, Jueves Santo, Getsemaní, Huerto de los Olivos. Huerto de los Olivos no deja de ser un huerto, un jardín, como el jardín del Edén. Ese pasaje del Génesis en el que Dios se pasea, ¿no? El hombre y la mujer oyeron un ruido de los pasos de Yahvé. Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. En el Génesis, Dios se pasaba a la hora de la brisa. Y a mí me gusta pensar que mi alma también puede ser un jardín, para que Dios se pasee, para que descanse. Un jardín donde hay flores, árboles, hay arroyos, hay fuentes, hay cardos también, hay ortigas. Y nuestra vida interior, la oración es primero sacar esas malas hierbas, escardar. Y tienen raíces profundas. Tienen las 7 raíces de los pecados capitales. Por eso, a veces la vida interior es, primero hay que sacar las malas hierbas, la grava, los pinchos, ¿no? Y ya después quizás se puede sembrar. Y crecerán árboles, arbustos, y habrá fuentes. La fuente es el agua, es la gracia de Dios, que en nuestro corazón y en vuestro interior tendréis ríos de agua viva, agua que saltarán hasta la vida eterna. Y hacernos la ilusión que en nuestro corazón Dios se pasea y puede descansar y ver las flores de nuestras virtudes, de cada una de estas virtudes que vamos cultivando. Las virtudes se cultivan como los amigos y es en nuestra alma. Es la oración para crecer en fe. Jueves Santo, esperanza. Vamos a la esperanza. ¿Cómo crecer en esperanza? El ayuno. El ayuno, y lo asociamos también al Viernes Santo. Ayuno, quieras que no, es penitencia. El Viernes Santo.
y cómo la esperanza es fruto del ayuno. San Juan de la Cruz, en sus coplas a lo divino: tras de un amoroso lance y no de esperanza falto, volé tan alto, que le di a la caza alcance. Y sigue más adelante: por una extraña manera, 1000 vuelos pasé de un vuelo, porque esperanza de cielo tanto alcanza cuanto espera. Y esperé solo este lance, y en esperar no fui falto, pues fui tan alto, que le di a la caza alcance. Porque esperanza de cielo tanto alcanza en cuanto espera. Tanto alcanza cuanto espera. San Agustín decía que los deseos dilatan el corazón. Cuanto uno más deseos tiene, de amor de Dios, de darse a los demás, hace que el corazón vaya creciendo, se vaya dilatando. Es la esperanza. Porque esperanza de cielo tanto alcanza cuanto espera. Y esta es crecer en esperanza. Pedir a Dios, crecer en esperanza, pero una esperanza de cielo, una esperanza grande, una esperanza que solo Dios puede llenar. Esperé solo este lance, y en esperar no fui falto, pues fui tan alto, que le di a la caza alcance. El ayuno. El ayuno está abierto a la esperanza, a alcanzar un bien mejor, mayor. Aristóteles decía que la esperanza era una pasión, no era una virtud, sino una pasión. Para conseguir un bien arduo, difícil, hay que esforzarse, y es una pasión para conseguir ese bien difícil, pues para una marca para las Olimpiadas o conseguir una buena nota en un examen. En cambio, para los cristianos, la esperanza es mucho más que una pasión, es una virtud que Dios nos concede, si se lo pedimos, a través del ayuno. Y vemos en Cristo, la vida de Cristo, que fue al desierto a ser tentado por el diablo y estuvo 40 días sin comer. El ayuno es algo que Cristo ya en esto nos marca el camino. Y el ayuno, uno puede ayunar por muchos motivos, ¿no? Puede ayunar para o puede ayunar por. Yo ayuno para adelgazar. Está bien, ¿no? Pues mira, adelgazas unos kilos. Uno ayuna para curarse de una enfermedad, porque no sé, a uno le sienta mal, pues el gluten, pues eliminas el gluten de la dieta, o la lactosa, pues así no, o el colesterol, digo, uy, estoy muy alto de colesterol, voy a ayunar de alimentos o de ácido úrico, que tiene cálculos así que le da, o articulaciones que se le inflaman, pues evita el ácido úrico. O el ayuno también puede ser una causa ideológica, una huelga de hambre, pues gente que... Los cristianos no ayunamos para. El sentido del ayuno cristiano es por algo, es por amor. En aquel tiempo se acercaron los discípulos de Juan a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo, en cambio tus discípulos no ayunan? La respuesta es increíble, porque claro, en aquel ambiente, la oración del fariseo, ¿os acordáis, no? Está el publicano y el fariseo se jactaba: yo ayuno 2 veces a la semana, no como ese publicano que es... Yo ayuno 2 veces por semana. Se consideraba que ayunar en aquella época era bueno. ¿Y por qué tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: es que pueden ayunar, pueden guardar luto los amigos del novio cuando el novio no está con ellos. Llegará un día en que se llevarán al novio y entonces ayunarán. Si está el novio, en una boda no se ayuna, ¿verdad? Si estás con el novio, precisamente hay un festín. Para entender esto, imagínate un chico joven, muy enamorado,
que tiene un revés amoroso y a la chica que tanto quiere se marcha, le deja solo. El mal de amores. Ese chico ya no puede comer. Y cuando le preguntan que por qué no come, o responde que es que no puede, se le ha cerrado el estómago, no es que no quiera, es que no puede, es que es imposible comer. También sucede cuando uno tiene una tristeza, el fallecimiento de un ser querido, te dicen, oye, pero no comes, es que no puedo comer. Mal de amores, porque no está mi amor, porque la persona a la que quiero, la persona que tanto aprecio, no está conmigo. ¿Cómo voy a comer? Y te preguntan, ¿y por qué no comes? Porque estoy triste. No para adelgazar o para operación bikini. No, es porque estoy triste, porque no puedo comer. Y ya está, no hay más explicación. Llegará un día en que se lleven al novio y entonces ayunarán. La Iglesia tiene mal de amores. Los cristianos tenemos mal de amores. Y cuando llega la Cuaresma y cuando llega la Semana Santa, vemos a Cristo. Cristo que muere en la cruz. Cristo que se ha enterrado. ¿Cómo voy a comer yo? Y la Cuaresma es echar de menos a Cristo. La Cuaresma y el ayuno es decir, es que ahora mismo se me ha cerrado el estómago por mis pecados, porque me doy cuenta que mis pecados, mis negligencias, mis miserias, son las que han llevado a Cristo a padecer por mí. Y por eso no se come. Ese es el ayuno cristiano. Dice San Agustín, así pues, una vez que se nos ha quitado el esposo, nosotros, sus hijos, tenemos que llorar. Nuestro llanto es justo, si ardemos en deseos de verle. Este es el sentido del ayuno. Nos falta Cristo, nos falta el amor, nos falta la persona querida. Y al final es que la esperanza es una virtud propia de los cristianos. Uno que no tiene fe no puede tener esperanza. Porque la esperanza es confiar en Dios. Hay personas que confían, o más que confían, tienen una especie de optimismo ingenuo de que las cosas van a cambiar. Un progreso de la ciencia, de la medicina, de la humanidad que progresa hacia un mundo mejor, y nos damos cuenta que no es cierto. La naturaleza humana, no es que no nos esforcemos y tenemos que hacerlo, pero cuando uno pone su esperanza en las cosas humanas, al final te das cuenta que no. Eric Varden predicó un curso de retiro, los ejercicios a la curia romana. Estaba ahí el Santo Padre y cardenales y obispos. Hace muy poquito, hace menos de un mes. Eric Varden es el arzobispo de Noruega, el Escartú, es trapense, es benedictino de la estricta observancia, un hombre es converso, estudió en Oxford, un hombre además muy bragado por la vida porque se da cuenta, muy en contacto con la realidad. Entonces en este retiro que predicó al Santo Padre contó una historia que tiene como localización Madrid. Dice, el 8 de febrero del 2025 la cantante estadounidense Gracie Abrams dio un concierto en Madrid. Es una joven que lo tiene todo a su favor. Es hermosa, próspera, tiene éxito. En Madrid llevaba un vestido de seda blanca. Podría haber sido un vestido de novia, una prenda de alegría, de no ser por unas largas cintas negras en los hombros, presagio de un dolor que cuando empezó a cantar constituyó el núcleo de su mensaje. Una letra triste, una letra desesperanzada. Y una canción que tiene como estribillo, toda yo soy una herida que cerrar, pero lo dejo todo abierto. Toda yo soy una herida que cerrar, pero lo dejo todo abierto. Y la escena era
tremenda, porque la gente sabía el estribillo, eran miles y miles de jóvenes cantando todos a la vez: toda yo soy una herida que cerrar, pero lo dejo todo abierto. Miles de personas asistieron a este concierto, cantaban con ella, todos a una, conociendo de memoria la tortuosa letra, haciéndola suya. Al escuchar y ver cantar a esta cantante, uno no duda de la profundidad de la experiencia de la que brota su clamor. Resulta sobrecogedor escucharlo coreado, cadencia tras coreado, la melancolía, cadencia tras cadencia. Lo vemos a nuestro alrededor, tanta desesperanza, tanta... ¿Y dónde está la respuesta a esta desesperanza? Eri Barden, todo el ejercicio que predicó era sobre el Salmo 90, y que quería citar algunos versos, porque yo creo que nos viene muy bien. Ayuno como esperanza, porque estamos esperando un bien mejor, algo que está por llegar. Salmo 90. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor: refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Ese somos nosotros, qui habitat, el que habita al amparo del Altísimo, que vive a la sombra del Omnipotente. Somos cada uno de nosotros. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Su verdad es escudo y armadura. No temerás al espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día. Los dardos, las flechas envenenadas, gente que pueda meterse con nosotros. Ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. No temerás el espanto nocturno, los terrores nocturnos. Los niños tienen a veces terrores nocturnos. Quizá nosotros los hemos padecido. Niños que se despiertan gritando a mitad de la noche, aterrados. Esos terrores nocturnos que tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente. Salmo 90. En otro momento, dice Eri Barden: la luz brilla en las tinieblas, pero no quita las tinieblas. Esto sucederá en los cielos nuevos y en la tierra nueva, donde no habrá más noche. ¿Ya? Al final de los tiempos no habrá más noche. Aquí y ahora la esperanza se manifiesta como un destello. La esperanza es confiar en Dios, que todo adquiere un significado y un propósito. Pero no significa que las tinieblas desaparezcan. No significa que ya no haya tinieblas, que las cosas se arreglen todas. La luz brilló en las tinieblas y las tinieblas no la cogieron, pero la luz brilla. Esa es la esperanza cristiana. La esperanza cristiana, quizá a mí el texto del Evangelio que mejor refleja la esperanza cristiana es las santas mujeres dirigiéndose al sepulcro. Esto recuerdo unas niñas que en la clase de religión el sacerdote, el profesor les hablaba de las santas mujeres que fueron al sepulcro. Y cuando llegaron a casa, la madre les preguntó: ¿y de qué os ha hablado el sacerdote? De unas señoras que se fueron a Acapulco. No es el Santo Sepulcro. Es, como estas tres mujeres, María de Salomé, María de Cleofás, a ver, la encuentro aquí. Pues ahora no aparece. Las tres santas mujeres, ¿cómo fueron? ¿Quién nos removerá la piedra? Se levantaron pronto, compararon los aromas, se pusieron en camino. ¿Quién removerá la piedra? Una piedra de un gran peso. Pero la esperanza cristiana es: ¿quién nos removerá la piedra? Pero se han puesto en camino, han comprado los aromas, se han levantado pronto. ¿Quién removerá la piedra de mi dolor? ¿Quién removerá la piedra
de mi desesperanza, de mi angustia? ¿Quién removerá la piedra? De mi pereza, de mi soberbia. Te pones en camino, pones los medios. La esperanza cristiana es que Dios cuenta con nosotros para cambiar las cosas. Que pongamos de nuestra parte. Transformar el mundo. Y es verdad, poner de lo poquito que seamos capaces. Decía Teresa de Jesús también, cuando estaba el luteranismo en pleno apogeo en Europa, decía: determiné hacer ese poquito que yo puedo y es en mí, que es seguir los consejos evangélicos con toda perfección, que yo pudiese, y procurar que estas poquitas que están aquí conmigo hiciesen lo mismo. Ese poquito que yo puedo y es en mí. Y es verdad, viendo que la herejía invadía Europa, ese poquito que depende de mí, hacerlo muy bien. La esperanza cristiana es la luz que brilla en las tinieblas, y cada uno de vosotros somos esa luz. Las tinieblas seguirán, pero hay una luz, algo que brilla. Y ya al tercer punto de esta charla cuaresmal: caridad, limosna, la vigilia pascual. Crecer en caridad, crecer en fe, esperanza y caridad. Es la vida cristiana, sentido de la Cuaresma. A través de la limosna. Limosna es darse, entregarse, darse a nosotros mismos, entregar nuestro tiempo. Tras de un amoroso lance y no de esperanza falto, volé tan alto que le di a la caza alcance. Un amoroso lance. Lo que nos mueve es el amor. Para que yo alcance diese aqueste lance divino, tanto volar me convino, que de vista me perdiese, y con todo, en este trance, en el vuelo quedé falto. Mas el amor fue tan alto que le di a la caza alcance. Amoroso lance. Mas el amor fue tan alto que le di la caza alcance. Limosna es darse, es ejercer la caridad. Y es aquí donde quería traer la misa, la Eucaristía. El mejor ejercicio de fe, esperanza y caridad es vivir la Santa Misa. Asistir a la Eucaristía. Hacer que la misa sea el centro de nuestra vida de oración. Porque en el fondo la misa es el Tríduo Pascual. La misa es Jueves Santo, Viernes Santo y Resurrección de Cristo. La misa nos ayuda a vivir como Cristo con amor. A veces se ha interpretado que la deuda de los hombres con Dios, que había que satisfacer de alguna manera, San Anselmo hablaba, ¿no?, una deuda de ingratitud infinita con Dios que debía ser resarcida, saldada, y que requería el sacrificio de Cristo en la cruz. Es una visión a veces pues que se puede meter y como que Dios está esperando, ¿no?, una satisfacción. Y como que la misa sería la forma de pagar, de renovar ese pago, el pago de esa deuda. A mí me gusta más entender la misa como la mayor demostración de amor, la entrega de Cristo. Deus caritas est. Dios es amor. Y para entenderlo, voy a desglosar la misa. La misa está Jueves Santo. La institución de la Eucaristía, Jueves Santo. Cómo los discípulos presenciaron a Cristo. La oración sacerdotal de Cristo. Escucharon las palabras de Cristo, el Evangelio de San Juan, y se les quedó profundamente grabado. Y cómo cuando vamos a misa, la liturgia de la palabra, Jueves Santo. Son palabras que nos transforman también. Se nos meten en el corazón. Luego llegó el Viernes Santo. El Viernes Santo, todo el derramamiento de sangre, la flagelación, la coronación de espinas, la crucifixión, la herida en el costado. Sin el Viernes Santo, el jueves se quedaría en una palabrería. Y sin el jueves,
El viernes no sería más que una carnicería. El Jueves Santo necesita el Viernes Santo. Y la misa está, efectivamente, la liturgia de la palabra, porque luego vendrá el momento de la consagración. Es la renovación incruenta del sacrificio de la cruz. Jueves Santo, Viernes Santo. Después el Sábado Santo, el paso por la muerte. Como el pueblo elegido, que tuvo que atravesar el Mar Rojo, también Cristo pasó por la muerte. Y por último llega Domingo de Resurrección. La resurrección de Cristo, el cuerpo glorioso. Son 4 piezas de un puzzle que no se pueden comprender la una sin la otra. Y esto es la Santa Misa. Y como en la vida de los cristianos, en nuestra vida, si queremos estar cerca de Cristo, si queremos vivir la vida de Cristo, nuestra vida es una misa, Jueves Santo. Cada mañana, cuando nos levantamos, buscamos un rato de oración con Cristo. El trato con Cristo nos hace mejores. El que trabaja con pescado, huele a pescado. El que trabaja con disolventes, huele a disolventes. El que trabaja con perfumes, huele a perfume. El que trata a Cristo, huele a Cristo. El bonus odor Christi, el buen olor de Cristo. Y eso lo hacemos en la oración. Sentirnos queridos, amados, es buscar los ratos de oración. Jueves Santo en nuestra vida. Luego vendrá el Viernes Santo, la cruz de cada día, la cruz que a veces son las cosas que tenemos que afrontar y que así de primeras no nos apetece mucho. No sé vosotros, pero yo por las mañanas, cuando me toca levantarme, digo, Dios mío, la que se me viene encima, ¿no? Y entonces me ayuda a pensar que sí, que es la cruz de cada día. Pero no es tanto la cruz, es quién está en la cruz. Y es Cristo. Es unirme a Cristo. La cruz, el dolor, el sufrimiento, no lo queremos. Es contrario a la naturaleza humana. Pero nos damos cuenta que es el camino para llegar a Cristo, porque Cristo le encontramos a través de esa cruz. Y entonces esa cruz ya no es cruz, es amor. Nuestra vida es un Viernes Santo. Ahí estamos, ¿verdad? Y es nuestro trabajo, y es cuidar a las personas que tenemos encomendados, como San José en el taller de carpintero, o la Virgen moliendo trigo para hacer pan. Ese trabajo suyo, con esfuerzo, con cansancio, es un Viernes Santo. Sábado Santo. Las veces en que muramos, estamos muertos literalmente, tendidos, momentos difíciles. Es situaciones en las que estamos muertos literalmente. Y Domingo de Resurrección, resucitar cada vez que hacemos una contrición, cada vez que pedimos perdón, cada vez que acudimos al sacramento de la penitencia, que nos confesamos, cada vez que reconocemos que nos hemos equivocado. La vida son sucesivas resurrecciones, son conversiones, son conversaciones con Cristo. Y vamos conociéndonos, vamos conociendo a Cristo, la gracia va actuando en nuestro corazón, esas virtudes van creciendo, vamos cultivando. Y así todo nuestro día es una misa, porque crecemos en fe, esperanza y caridad. San José María, cuando celebraba la misa, le gustaba con el corazón decir: Adoye nobis fidem spem et caritate. Señor, auméntame la fe, la esperanza y la caridad. Lo decía con el corazón. Y yo también procuro decirlo. Porque es eso, aumentar la fe, esperanza y la caridad. Ya he terminado, se acabó. Vamos a acudir, si queréis, a San José, víspera de San José. Estamos ya, las fiestas se conocen por sus vísperas. San José, igual que María, campeones de fe, esperanza y caridad. Como toda su vida fue crecer en estas virtudes. Que sean ellos pues ese modelo. Y por mi parte, no tengo más que decir.